Captura de cursor también. Pues tan problemáticos ahora, ¿no? Captura de cursor. Listo. Entonces vamos a... Ahí ya está, ya empezó. Entonces decíamos, la columna, en primer lugar, nosotros podríamos poner unos ejes, que eso no lo vimos ayer, para poder numerar las columnas. Entonces, en entrada de pilares, vamos a decir introducción y líneas de replanteo. Entonces vamos a poner esos ejes. Dice introducir una línea horizontal. Yo no sé, en el dibujo no me acuerdo cómo quedó, cuál era este. Me acuerdo que de allá era A3, creo que este sería A, B, C y 1, 2, 3, creo que sí. Entonces vamos a introducir ejes horizontales, vamos a decir que este es el 1, el 2 y el 3. Entonces ahí donde dice introducción, nuevamente miramos introducción y está líneas de replanteo. Entonces, introducir una línea horizontal. Esta. Y esa es la número 1. Aceptar. Y ahí apareció una linecita verde y acá se ve el número 1. Tengo que tener como mucha imaginación, pero sí. Ahí se alcanza a ver el número 1. Acá iría el número 2. Si está tomando bien digamos, si el imán este está funcionando bien, de una vez escribe que es el número 2. Pero si no está funcionando bien, que a veces queda un poquito descuadrado, entonces le sale unos números, digamos, le saldría 5.08. Y uno le tiene que decir que es a 5. El eje, de ahí está el eje 2. Y acá iría el eje 3. Y aparecieron. Y entonces ahora introducir una línea vertical. Esta sería la línea A, mayúscula A. Esta sería la línea B. Ahí de una vez las bajo. Si las pesca bien en el punto, y esa es la línea C. Entonces nosotros tendríamos trazados ya los ejes, que era lo que nosotros habíamos dibujado ayer en la planta. Y ahí sí se nota que está escachadito la A3. Deberíamos correrla un poquito más, pero antes de hacer eso vamos a darle el nombre correcto a todas las columnas. Entonces ustedes pueden decir introducción, pilares y editar. Esta va a ser la A3, entonces no hay necesidad, ahí dice que es la A3. Esta sería la B3, ¿sí? Entonces le colocan ahí B3 y cambia. Si antes en las versiones antiguas de CIPECAD, si ustedes, casi siempre uno empieza a meter las columnas, ya es C1, C2, C3 y llegaba a C42, y uno empezaba a cambiar, y de pronto esta coincidía que iba en el eje C y ponía C3, y existía otra que era la C3 que habíamos puesto, no aceptaba ese cambio. En este sí está aceptando y después le dice que hay unas con viga con nombre repetido. Esta sería la C3. De una vez vamos a apagar este negocio. C3. Entonces se quedaron A3, B3, C3. Es bueno tener esa numeración con los ejes correctos, porque cuando ustedes saquen el listado de las derivas le dice falló la columna C7. Y si ustedes tienen que todas son C1, 2, 3 hasta la 42, no se ubican bien donde quedó la C7. Mientras que si están así, pues se ubican bien. Esta sería la A2. Esta sería la B2. Y esta sería la C2. Esta sería la A1. Esta sería la B1. Y esta sería la C1. Bueno.
Dijimos que de todas maneras esta la tendríamos que correr 10 centímetros hacia la derecha y esta la tendríamos que correr 10 centímetros hacia la izquierda. Estas sí las podíamos dejar en todo el centro sin ningún problema. Entonces, en introducción nuevamente dice desplazar. Y le dice que lo van a desplazar en X y en Y. ¿Cuánto en X, cuánto en Y? Entonces, para esta columna la vamos a desplazar en X 10 centímetros. Punto 10. Asignar. Y pegan ahí y la columna se corrió 10 centímetros en X. Esta la dejamos bien. Esta se tendría que correr 10 centímetros pero hacia la izquierda, entonces menos punto 10. Y tocan ahí y esa se va a correr hacia la izquierda. ¿Cómo? Bueno, esta también, listo. Ahora, estas de 40 centímetros que serían esta y esta, se tendría que correr 5 centímetros hacia la derecha, ¿sí? Desplazar. Punto. Ah, pero espere, que yo pensando en eso. Ay, no, pues. Tendría punto 0,5 y en Y 0. Entonces la cadena introducida no es un número. Es que habían 2 puntos. ¿Sí? Las horas de decir usted 0,5. Asignar. Entonces ahí se corrió. Esta también vamos a correrla. Punto 0,5 en X, pero también punto 0,5 en Y. Entonces punto 0,5. Asignar. Y entonces se subió. Estas sí quedaron bien. Creo que ya todas quedaron corridas, sí. La C2. Ah, la C2. Sí. Y a esta pila. Sí. La C2 tendría que correrla 0 y menos punto 0,5, ¿sí? Y quedaron. Cuando tienen ya ubicadas bien las columnas. Las columnas no deberían quedar dentro del paquete. Sí, o sea, supuestamente. ¿Qué pasó usted por ponerse a preguntar? Vean lo que pasó. Ahí en el escritorio. En el escritorio. ¿Dónde está la computadora? Entonces, supuestamente los ejes están dentro del lote y los ejes marcan el ancho de la viga de cimentación, entonces van por el eje de la viga de cimentación generalmente. Entonces supuestamente por acá va el borde del lote, por esta línea de esta columna y por esta línea de esta columna. Entonces, como nosotros cuando introdujimos la columna la habíamos introducido por el centro, el punto donde se introdujo está en este punto negro grande ahí, pero eso no nos afecta mucho. Vamos a meter entonces las vigas. Las vigas el programa las pone por todo el centro. Vamos a poner vigas de 30 y por cuánto de alto. Entonces ustedes hagan su cálculo y me dicen de cuánto de alto. Eso era la luz sobre cuánto. ¿Sobre cuánto? Me da pena con ustedes, pero es que estoy re. Serían de los dos extremos continuos. Porque este es como un empotramiento y uno podría tomarlo como continuo. Entonces, la del voladillo es la luz sobre 10. Cuando es simplemente apoyada sería la luz sobre 14 y si es
con 2 apoyos continuos empezaría a bajar. Creo que una versión anterior en la NSL 98 creo que era sobre 16. La situación más crítica la da la viga de 6 metros. Entonces sería 600 dividido, bueno, ustedes mirarían, si nos da más alto, ¿cuánto daría, Brigitte? 600 dividido 18. ¿Cuánto? 33. Entonces pongamos la de 35 de altura, ¿sí? Entonces ustedes se pasan a entrada de vigas, que es la segunda pestaña, ¿sí? Y le dicen vigas muros, ¿sí? Pican vigas muros, dice entrar viga. Al decirle entrar viga, le salen secciones de viga de las que ustedes quieran. Acá dice que una familia donde las vigas tienen la misma altura de la placa. Acá la viga puede ser más alta que la placa. Acá, milagro de verlo, ¿no? Yo lo estuve llamando porque no tenía datos para saber el salón. Pero ayer no fue. Bueno, es una viga, como ustedes ven ahí, está con un ancho del doble y con doble armadura. Nosotros vamos a usar siempre esta. Acá tienen unas vigas que tienen unos apoyos en ladrillo, que podría ser, dice ahí, con vinculación exterior. Acá tiene una viga pretensada, esto puede trabajar con concreto pretensado. Acá son unas vigas que están sobre el terreno, que antes no las aceptaba. Y acá hay unas vigas no estructurales. Entonces a veces uno necesita poner una placa maciza únicamente, y entonces le puede dar esta, que es una viga que no puede no tener ningún ancho. Uno le dice que el ancho es 0, o si es una viga no estructural le dice que tiene 10-15 centímetros. Por ejemplo, para una riostra se daría con esto, y le pregunta que si tiene 10 centímetros es lo que llamaríamos una riostra, o si es un chuncho de ancho 0, o sea, una vigueta con 0 de ancho. Si ustedes se pasan ahí, simplemente es para poner el límite a una placa maciza. Entonces nosotros vamos a decir que es este. El ancho dijimos que era 30 centímetros y el canto o la altura 35. No es que yo le haya dado esto, sino que tal vez el último tamaño de viga que se trabajó fue este, pero nos sirve, coincide con el que íbamos a trabajar. Si ustedes dicen viga bajo forjado, quiere decir que la viga queda debajo de la placa, y vean cómo la trabaja. Entonces no es viga bajo forjado, sino van a tener la viga y le dan a aceptar. Si ustedes tienen desactivado el imán, entonces el programa le coloca las vigas desde eje a eje. Entonces de aquí al eje trazó su viga. No sé por qué en algunas versiones a veces traza como si esta viga fuera un solo elemento de aquí hasta acá, sin importar la columna de la mitad, pero muestra, por probar, vamos a decirle que borre una viga. Sí, entonces las tomó separadas, no hay problema. Entonces vigas, entrar viga. Entonces la otra viga va de aquí hasta acá, y fíjese que ya la tomó con una inclinación ahí toda extraña, y de aquí a acá sí la deja bien alineadita. De aquí a acá sí pueden ir de centro a centro, y de acá a acá hasta el centro no hay problema. Y acá va a tener el mismo lío, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá va a tener un lío en este tramo, porque esto tiene 20 centímetros y acá va a tener, tiene 40 acá y acá tiene 30. Cada vez que se encierra un espacio por medio de vigas, sale este signo de interrogación para decirle que tiene que definir el tipo de placa, si es una placa maciza, si es aligerada. Y cierran esta otra y ahí les sale de nuevo este signo. Pero si ustedes cierran esta desde aquí hasta acá, bueno, en estas que están alineadas, entonces les salen 4 signos ahí, ya quedaron todas definidas. Pero fíjense que hay unas cosas
¿Y cómo se sube el piso? La viga se sube. Ya ahorita. O sea, estamos dibujando, acá dice forjado 1, o sea, es la placa del primer piso. Si ustedes suben con esta flechita, entonces suben al forjado 2, pero ahí no hay nada todavía. Entonces vamos en el forjado 1. Si ustedes tuvieran los planos en AutoCAD, posiblemente por acá estaría dibujado el borde de la placa. Entonces ustedes le dirían vigas, muros, ajustar. Y le dicen ajustar al más cercano. Entonces ustedes, el punto de atracción sería solamente el más cercano. Y le dan a aceptar. Pero acá el más cercano es la línea que tienen dibujado en AutoCAD, es el eje. Y entonces lo alinearía por el eje. ¿Sí? Piquémoslo ahí. Ajá, pero vean que lo alineó por el eje. Espere, porque acá vigas, ajustar. Porque cuando le meten la viga, introducir viga, acá le preguntan que por dónde va, que si va alineada por la izquierda, por el centro, por la derecha, y acá está por el centro. Entonces nos dio. Pero, digamos, que ustedes no tuvieran, para alinearlo, deberían desactivar todo esto. Y si se ponen cerca de la viga, pero no sobre la viga, entonces vigas, ajustar. Si se ponen cerca de la viga, la alinea en los extremos de las columnas que tienen ahí. Entonces ahí quedó alineado. Estas no tienen necesidad de alinearlas, pero estas sí. Entonces las están alineando. Todo esto está alineado, esta no está alineada. Quedó todo alineado ya. Entonces ahí están las signos de interrogación y ustedes tienen que definir qué tipo de placa le van a colocar. ¿Hay alguna pregunta ya? Oscar. Perdón. ¿De 1 a 1? No, porque esa es de 30 centímetros, como 30 de ancho, y esta viga tiene 30 y esta 30, pues está alineada. ¿Sí? Pero ustedes también podrían decirle que le alinee y no le hace nada, pero queda bien. La placa tienen ustedes que definir qué tipo de placa es. Pueden decirle que es una placa maciza, pueden decirle que es una placa aligerada. Entonces, como son españoles, en vez de placa le dicen paños, gestión de paños. Entonces dice entrar al paño, ¿sí? Y al entrar al paño le dice que está por defecto una losa maciza de 15 centímetros de altura. Y le dice que cómo va a estar armado, si paralelo a una viga o poner 2 puntos de paso, digamos, para indicarle la dirección. Si ustedes quisieran armarlo con unas varillas inclinadas, pues que sería rarísimo, pero se puede. Pero entonces esta sería una losa maciza y dice que paralelo a una viga. Pero esa no es la que vamos a usar nosotros. Hay forjado de viguetas que tienen esta vigueta, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, es una plaquita armada con 2 varillas, se coloca ahí, pero eso tiene como una cercha. Aquí se alcanza a ver, no se deja agrandar más, se alcanza a ver una cercha, esa que se puso en azul, ¿sí? Entonces es una cercha. Ustedes colocarían esos elementos, no tienen necesidad de colocarle parales, sino colocan esto montado sobre una viga y sobre la otra que se va a fundir, y colocan estos bloques de ladrillo, y entonces no hay necesidad de tener parales ni cerchas por debajo, como se hace acá comúnmente, que ponen unos parales, una cercha y encima una plancha de madera, pues de camillas. Entonces esa sería como un tipo de vigueta. Esta sería una vigueta prefabricada que también tiene la misma función. Acá tiene sus pestañas y se le colocan los bloques en este caso son unos bloques como con los que hacen muros, pero no vamos a tirarnos ahí ya se tiraron es una cosa así, y acá tiene su pestañita.
y los prefabricados esos van acá, ya sea que sea en concreto, como está ahí, o con la cercha, para no tener necesidades que tienen los bloques acá. Es como un bloque parecido a los que se usan en Colombia para hacer muros, pero allí los usan para hacer placas. En Colombia también se usan, es más o menos esto también, pero se usan, esto es lo que nosotros llamaríamos un casetón, pero este casetón es en ladrillo. Entonces ahí sí tienen que ponerle un piso en madera para fundir todo eso. Colocan los bloques y funden todo esto en concreto. Esto sería un piso como el que se vende ahora en Colombia, que llama placa fácil, donde ponen un elemento metálico, una vigueta metálica, ponen unos bloques en este caso Santa Fe vende unos bloques grandes como de 80 centímetros y se apoyan sobre un bloquelón, llama, el bloquelón es ese. Entonces ustedes ponen una I metálica, acá otra I metálica, y ponen un bloque de 80 centímetros. Entonces es como un bloque de los que usan para hacer los muros, pero de 80 centímetros. Acá tienen, pues, por ejemplo, unas cerchas para sostener unas plaquetas prefabricadas. Este sí casi en Colombia no se usa. Entonces hay unas plaquetas aligeradas, y entonces en las plaquetas aligeradas tiene uno que tener como una base de datos con tipos de plaquetas de diferentes fabricantes. Acá no hay. Las losas mixtas son las que se están utilizando ahora en Colombia, que es lo que llamamos el steel deck. Entonces acá tienen lo que a veces unos dicen, no, eso es una teja de zinc, pero es una placa, ese es acero estructural, eso aguanta mucho, y encima se funde un concreto y a veces se le coloca también malla. Estas columnas ahí están dibujadas metálicas, pero podrían ser en concreto. Forjados reticulares sería más o menos parecido al que nosotros usamos acá, pero la cosa es que cuando uno le pone acá, no es como en los de Colombia, que uno dice es un casetón largo ahí, y entonces cuando es un casetón largo, pues no hay problema. El lío es que estos tienen como 70 por 70 y entonces lo arman en dos direcciones, tienen viguetas en este sentido y viguetas en el otro. Entonces ese tampoco nos sirve. Me toca borrarlo. Losas macizas, de dar espesor, losas apoyadas sobre el terreno cuando ustedes quieren calcular como una placa de cimentación, una losa de cimentación, y ahí dice que pueden tener una inclinación ahí para definir. Entonces nosotros vamos a hacer forjado de viguetas y le vamos a dar una sección, se le define una sección. Entonces yo casi siempre digo placa tipo, y entonces uno tiene como 20 tipos de placa, pero siempre placa tipo. Y acá la bovedilla es el casetón, y tiene uno que picarle el más para decirle qué tipo de casetón va a usar. Acá tienen dibujado un bloque de ladrillo, y dice ahí de hormigón. Bueno, puede ser de concreto, puede ser de arcilla. Dice de hormigón cerámico, de hormigón ligero, de casetón recuperable, puede ser icopor o puede ser metálico, y de poliestireno. Nosotros ponemos poliestireno porque sería como el que uno aparentemente dice que son talegos de panadería, pero ese es un material que aguanta mucho. Digamos, el talego de panadería no sirve para eso, porque cuando uno necesita, eso pasaba con el casetón de Guadua también. Tenía sus cajoncitos muy bien, pero dicen, no, acá va un tubo de 4 pulgadas de PVC, y te iban a armar el roto de los 4 de diámetro, y no, eso se volvía una cosa como de 50 por 50, porque empezaban a romper la Guadua y era grandísimo. Entonces
se causaba mucho desperdicio. Ese material, esa lona que se tiene ahí, el de poliestireno, sí, con un bisturí se deja hacer sus círculos para los tubos y no se desbarata. En cambio, el de los talegos de panadería, ustedes van a romper y eso se vuelve una miseria, eso no sirve. Entonces vale un poco más el de poliestireno, pero funciona mejor. Yo les había dicho que en una obra habían calculado como 48 metros cúbicos de concreto para la placa y se fueron 64. Entonces se fueron como 16 metros cúbicos más de concreto por ese problema del casetón. Entonces, de poliestireno, ustedes tienen que definirle que sea de poliestireno desde el principio, porque si le dicen que es lo dejan como de concreto y le empiezan a definir las dimensiones, cuando le van a cambiar de poliestireno se les borra todo. Acá vimos que la placa iba a ser de 35, entonces el casetón va a ser de 30. De 30. Ah, bueno, madre. De 30. De poliestireno, y entonces dicen que el ancho superior, esta va a ser de 50. Nosotros no vamos a trabajar con eso, sino vamos a trabajar una sección rectangular. Entonces podríamos decirle que tiene el mismo ancho superior 60 y el central, o sea, de este B de 60 también, y el inferior de 60. Bueno, de 60. La altura total, dijimos que el casetón era de 30, entonces dice que la altura central E, ahí sí no lo puede dejar uno, igual está configurado así, entonces uno le tiene que decir que la altura total es de 30, la altura total de 30, la altura central de 29 y la altura inferior de 1. El ancho total pueden decirle que es de 50, de 25, pueden dejarlo así. Lo que pasa es que considera que si es de 25 van a poner bloques de 25 pegados unos con otros hasta toda la longitud de la viga, de la luz, pues, de la placa. Y entonces le dicen aceptar, y así quedó dibujado el casetón, ¿sí? Lo hace rectangular totalmente. Como dicen que era de poliestireno, pues esto no va a pesar un carajo. Y le está diciendo cuánto es el espesor de la capa de compresión, es decir, de lo que nosotros llamamos que la torta superior, que es la que va a quedar sometida a compresiones. Y cada cuánto, digamos, va a estar colocado el intereje. Si estos son 60 centímetros y decimos que el intereje es de 70, o sea, la distancia entre ejes sería 70, quiere decir que cada vigueta va a tener 10 centímetros, para que tome 5 a un lado y 5 al otro, ¿sí? Entonces 70. Ustedes podrían decirle que 72, entonces queda una vigueta de 12 centímetros. O igual le podrían cambiar que esto no sea de 60 sino de 70 y entonces el intereje sería de 80 o de 82, 85. Digamos que vamos a usar casetones de 60 de ancho y entonces le dicen aceptar. Y dice que cómo lo van a introducir, dicen si paralelos a una viga o perpendiculares a una viga. Si lo dejan paralelo a una viga le dicen aceptar y van a decir que en este van a meterlo paralelo a una viga. ¿A cuál viga la ponemos? ¿En esta o a esta? A la de arriba. Entonces ustedes se paran cerca y pican ahí y le muestra que las viguetas quedaron armadas paralelas a esa dirección. Y ustedes pues podrían decir que todas van a tener la misma dirección para no ponerse en todos lados. Cuando es un edificio grande dicen copiar paño, dice que copien todos los datos y se va para todos. Si esto es como en AutoCAD, si acá recogen y tocan todos de derecha a izquierda, entonces les selecciona a todos y quedaron listos ahí. Ustedes podrían de pronto hacer el ejercicio de cuánto debería quedar para que no quede este casetón así de chiquito, mirar y de pronto el intereje decir que
es de 72 y a lo mejor ya no se le nota esto y todas las viguetas quedan iguales. Hay en ocasiones donde ustedes, por ejemplo, el cuadro, los módulos de abajo de pronto se podrían correr un poquito para que no quedara este chiquito y este chiquito. Entonces le dicen cambiar punto de paso. Y entonces si está acá, lo corren un poquitico hacia arriba. Y entonces acá ya se movió. Y para que no se escache y que queden iguales, entonces copia el paño. Y este es el que se va a copiar y lo alinea con este. Y por lo menos este quedó como bien. Vamos a ver si cambiando el punto de paso de este, que está acá, y lo van a correr un poquitico para abajo. Ahí quedó todavía. Cambiar punto de paso y abajo. No, ya le salió arriba. ¿Sí? Entonces a lo mejor en este lado ustedes deberían poner como 71 o algo así para ver si. Bueno, y copiamos este igual a este. Listo, tienen esto. Nosotros deberíamos colocarle las cargas. Nosotros dijimos que se debería colocar una carga por piso, por muros, que sería de 300 kilos por metro cuadrado si la altura del piso fuera de 2,20. Acá para el segundo piso nos quedó de 2,40. 325. Entonces daba 325. Entonces ustedes podrían en la entrada inicial decirle que el peso, sumarle los 325. O por ejemplo, si en las fachadas hubieran muros, entonces sería 15 centímetros, claro que van a tener ventanas, pero por decir algo, 15 centímetros, porque eso aplica también para muros interiores, 15 centímetros por 2,40 y por 13 kilonewton metro cúbico. ¿Cuánto daría? Pero no es calculadora, ¿no? Uy, esto volverlo a aprender, me siguen llamando. Punto 15 por 2,3 por 13, el bloque hueco como ese que dibujábamos, que usa para muros, pesa 1,3 toneladas por metro cúbico, o sea 13 kilonewtons por metro cúbico, por 13. 4,48. Entonces ustedes, en vez de eso, podrían decirle que cargas lineales en vigas, para decir que sobre esas vigas van unas cargas. Entonces vamos a decir que en todos los muros de fachada va a haber una carga lineal de 4.5 kilonewtons por metro lineal. Dice añadir, como dijo que eran vigas, entonces ustedes podrían tocar todas las vigas de fachada. Y ahí quedó aplicada. Digamos que por esta también hubieran unos muros divisorios ahí que tuvieran 15, pero a lo mejor se tendría que dejar un hueco para una puerta. Entonces ustedes no lo dirían como cargas lineales en vigas, sino cargas, y se meten por cargas, no cargas lineales en vigas, sino solamente cargas, y le dice una carga lineal. Entonces dice nueva, y va desde acá, pican hasta acá. Digamos que ahí hay un corredor. Si quieren dibujarlo a 90 grados, entonces pican acá y dibujan ortogonal todo eso, y llegó hasta acá, por decir algo. Y lo mismo de acá, bueno, hasta acá. Digamos que por acá sea el otro muro, de aquí hasta acá. Bueno, y va una puerta, y de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá. Y a lo mejor acá hay otro muro, por decir algo. Tienen ustedes definidos sus muros. Si ustedes tuvieran el plano en AutoCAD, podrían ponerlo exactamente por donde van los muros. Entonces, como acá solamente se dibujaron los ejes, listo. Digamos que esas son las cargas que van a tener ustedes ahí. Si todos los pisos
repitieran, entonces ustedes se pasarían al siguiente nivel. Acá estamos en el forjado 1, se pasarían al siguiente nivel, salen de las cargas y dice grupos. Cada piso lo llama eso grupo, un grupo. Y ustedes podían de pronto decir que la primera placa y la segunda son iguales, pero podrían no hacerlo y decir que la segunda placa es igual a la primera y le dicen grupos, copiar de otro grupo. Y entonces estamos en esta placa, estamos en el forjado 2 y le dicen que copie del forjado 1. Listo, y copió la misma placa con las mismas cargas, ¿sí? Si se pasan al tercer piso, pues ustedes podrían decirle grupos, copiar de otro grupo y ¡pum!, copian del primer piso. Entonces, pero resulta que en el tercer piso solo va esto, ¿sí? Porque estas vigas no van, y acá ustedes se dan cuenta que acá va la columna y acá ya no va la columna, ¿sí? Ahí no está dibujada la columna. Entonces ustedes pueden decirle vigas, borrar, y ustedes borran todas las vigas que quieran, ¿sí? Oiga, estas no iban. Entonces a lo mejor quedaron columnas hasta el último piso. Cargas, y van a decirle lineales y borrar. Entonces van a borrar todas estas y esta. Pero parece que estas columnas no van hasta el tercer piso, entonces ustedes tienen que ir a pilares, entrada de pilares, introducción, pilares, editar. Esta dice que va desde cimentación hasta cubierta, en realidad debería ir hasta el forjado 2. Esta va desde cimentación hasta el forjado 2 y esta va desde cimentación hasta el forjado 2. Aceptar. Ustedes podrían en entrada de pilares, acá, decir, introducción, plantas, grupos, editar las plantas y entonces decir esta es de cubierta, esta sería la placa del tercer piso. Entonces ustedes le podrían cambiar el nombre, placa altillo, y esta sería la placa del segundo piso. Y quedó bien, salir y entrada de vigas. Muchas veces esto sirve para trabajar con el arquitecto y descrestarlo también, decirle mire cómo están su edificio. Acá ustedes podrían de pronto alinear estas si es necesario que vayan alineadas, ¿no? Entonces, ¿cómo la pueden alinear? Vigas, ajustar y se paran acá afuera y se corrió, y acá se paran afuera y se corrió, ¿sí? Pero entonces esta no queda alineada porque esta tiene 50 acá y esta tiene 40, ¿sí? Entonces si ustedes tienen buen pulso podrían decirle desplazar y acá le pregunta que la va moviendo cada cuánto y dice cada 5 milímetros y ustedes se paran acá y le van picando y la va corriendo hasta que llegue a ese lado, pero si no se hacen en todo el centro le queda inclinado. Ahí parece que ya llegó porque en esta no pueden dejarla alineada porque le quedaría inclinada. Listo. Ustedes dicen grupos, vista 3D del edificio. Y ahí se ve el edificio. Falta colocarle la cimentación. Entonces para la cimentación ustedes tendrían que saber qué tipo de suelo es. Entonces esto cierran acá y se pasan al primer piso. Entonces para ir rápidamente al primer piso, si fuera un edificio de 20 pisos, entonces pican acá y dicen que se pasa al primer piso. Entonces ahí está las columnas en el primer piso y ustedes le pueden decir cimentación
y los elementos de cimentación son las zapatas. Nuevo. Entonces, como decía alguien acá, que si no se podían meter al lote vecino, entonces estas, digamos, posiblemente acá haya un patio, posiblemente. Entonces estas no tendrían mucho problema, pero no se pueden pasar hacia este lado porque es un lote vecino, ni hacia este lado, y posiblemente acá no se puedan salir porque la reglamentación dice que el andén es zona pública, y, bueno, a no ser que hubieran dejado un jardín y se pudieran salir, la pudieran hacer una columna que la columna estuviera centrada sobre la zapata, pero la zapata sería, mejor dicho, tendría longitud hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia este lado, porque estaríamos en el lote vecino. Entonces ustedes podrían decir que esta es una zapata esquinera. Fíjense que a medida que nos acercamos a la columna, ahí tiene dibujada una esquinera, acá tiene una excéntrica, y si se paran acá tiene una columna centrada. Entonces acá en este caso sería como una de esquina, la dibujó ahí. Esta sería una excéntrica porque no se podría salir, y esta volvería a ser una de esquina. Esta podría ser excéntrica en este sentido si hay patio. Esta sí podría ser centrada, y esta sería excéntrica en este sentido si acá hay patio. Esta sería excéntrica, centrada y excéntrica. Esos serían los elementos de cimentación. También pueden colocar las vigas y dar las vigas centradoras y de atado. Acá las vigas centradoras, ustedes vean en concreto, cuando tiene una zapata excéntrica, digamos en el borde, lo normal es que uno tuviera la posibilidad de hacer la zapata así, pero si este es un lote vecino, ustedes lo tienen que hacer así, y esta va a estar unida por una que sí va a estar centrada. La carga en la columna baja por el eje de la columna normalmente. Bueno, no traje más. Baja por el eje y entonces la idea sería que la reacción, para que no hubiera momento, pasara por este mismo lado. Eso se cumpliría ante esta posibilidad solamente con una zapata, una reacción triangular. Y este ancho, si esto es B medios, esto sería la altura de la zapata, la dimensión de la zapata tercios. Esta dimensión, o sea que sería, si la columna es de 40, entonces la mitad sería 20, y esto multiplicado por 3, el ancho de la zapata sería 60 centímetros. Y no tendrían ustedes que en planta tener una zapata de 60 por 7, 8 metros para que sostuviera la carga de la columna. Entonces normalmente esto se hace más grande y la zapata va a trabajar así. Y entonces uno trabaja suponiendo que la reacción de la zapata sea uniforme. Entonces acá hay un momento en este sentido. ¿Sí? Para eliminar ese momento, entonces le colocan una viga en este sentido unido a esta zapata, de tal manera que parte del peso de esta columna ocasione un momento en este sentido que elimine este. Entonces acá hay una cierta carga de la columna del tapé que va a causar ese momento. Para esas zapatas se llaman unas zapatas excéntricas, pero sí, pero llama medianeras. Entonces, para eso, la viga que une esas dos zapatas en Colombia se llama una viga de enlace o una viga de contrapeso, para tener en cuenta que el peso de la columna del centro va a ayudar a estabilizar esa columna para que tengamos una reacción uniforme. Acá en CIPE lo llaman una viga centradora a la viga de enlace. Entonces esas son vigas centradoras, y las vigas de amarre ellos lo llaman la viga de atado.
SIPE tiene por defecto la menor dimensión de la viga de amarre, es de 40 por 40. Acá uno trabajaba con vigas de 25 por 25 y no le daba pena ni nada. A raíz de la norma colombiana dice que el recubrimiento en una viga de 725 por 25, qué pena, pero es que no la el marcador negro, tiene que dejarse de un recubrimiento de 7 centímetros y medio. Entonces, si acá tiene 7 y medio y acá 7 y medio, son 15, el fleje va a tener 10 centímetros nomás. Y lo mismo hacia arriba, entonces tiene 7 y medio, en Macac si lo podían bajar a 3, 4 centímetros. Pero entonces, el fleje tendría 10 centímetros nomás, sería un fleje chiquitico. Entonces, sí te deja vigas de 40 por 40, la mínima. Pero es posible que ustedes pudieran agregar secciones de 30 por 30, de 30 por 35, de 35, ¿sí? Entonces, ustedes dirían que aceptar, van a aceptar y le van a poner, SIPE le pone automáticamente una viga centradora o una de atado, dependiendo de la condición de las columnas. Entonces, entrar viga, y ustedes pican acá y pican acá. Esa es una viga centradora. Sí, porque esta columna es excéntrica. De aquí a acá es una viga. Ahorita miramos las tablas, porque esta viga sería de una viga de atado. Esta sí sería centradora. Esta sería centradora. Esta sería una viga de amarre, porque estaría la columna centrada en estas dos direcciones. Pero esta sí es centradora en ambos sentidos. Centradora, centradora, centradora. Listo. Si ustedes necesitaran cambiar las dimensiones de las vigas en datos generales, en obra, datos generales, hay una figurita como de un engranaje. Eso se refiere es como a la configuración y ustedes pican ahí y dice cómo hacer el tipo de acero en las pilares. Son las columnas, pantallas, muros y ménsulas. Ménsulas son los voladizos. Entonces dice qué tipo de barras se van a usar y qué diámetros se van a usar. Entonces ahí dice que de media, de 5 octavos, de 3 cuartos. Por ejemplo, acá falta la de 7 octavos, que acá sí se usa. Y entonces ustedes podrían decirle que la edite. Dice que las armaduras longitudinales que se van a usar son de media, 5 octavos, 3 cuartos y media. Ustedes le dicen que editar y le dicen que también use la de 7 octavos. Entonces pican ahí y usan la de 7 octavos. Aceptar. El fleje está en 3 octavos, pero también a veces se podría usar un fleje de media. Pero a veces SIPE nos da la impresión que exagera mucho, entonces dejamos solamente 3 octavos. Yo creo que para este lado no hay problema. Sin embargo, dejémosle habilitada la de media, porque para algunos ejemplos o algunos trabajos que yo he tenido hoy, habilitarle la opción de media. Entonces dice configuración de las armaduras longitudinales, y acá el 7 octavos está en rojo, entonces no la está usando. Ustedes deben decirle, acá está diciendo que usan la de media y están sin combinarla con nada más. La de 5 octavos la pueden combinar con la de media y con la de 5 octavos. Podría decirse que también podrían usar la de 3 cuartos, pero cuando están hablando de la de 3 cuartos dice que la puede combinar con media, 5 octavos y 3 cuartos. Eso se refiere a que la norma dice que puede combinarse 3 números seguidos, más de 3 números no. O sea, no pueden combinar la de media con 7 octavos. Entonces acá tendrían que la de 7 octavos se puede combinar con 5 octavos, con 3 cuartos y con 7 octavos. Y la de pulgadas se puede combinar, tenemos que aquí eliminar la de 5 octavos, se puede trabajar con 3 cuartos y con 7 octavos. Los estribos, entonces
tiene que habilitarle para 7/8 que trabaje con estribos de 3/8 y bueno, posiblemente con de media. Dejemos que trabaje con estribos de media para 7/8 y pulgada. Y le dicen que aceptar. Esa sería para modificar la tabla de armado de pilares. Dice, debe seleccionar al menos un diámetro de estribo para el diámetro de 7/8 en los circulares. Entonces acá dice pilares circulares, que siempre se me olvida meter eso. Entonces va a usar 7/8 y los estribos de 3/8, pero podían dejarlo también de media para pulgada y 7/8. Aceptar. Y lo aceptó. Dice tabla de armado horizontal de pantallas y muros. Bueno, ustedes podrían cambiar eso. Lo que nos importa es de pronto la de las zapatas, cimentación. Entonces dice vigas centradoras y datados. Este ítem se refiere a que van a usar, acá dice grado 60 Latinoamérica, entonces hay la posibilidad de que usen grado 60 Latinoamérica o grade 60. No tengo claro ahorita. La diferencia es que uno dice que va a poner varilla número 5 y el otro dice Fi 5/8. Esa es la diferencia, pero es el mismo resultado, ¿sí? Entonces a algunos les gusta más que diga 5/8. Pero para cimentación, acá dice vigas centradoras y datado, y ustedes pican acá tabla de vigas centradoras, dice tabla predefinida, y usan la predefinida, que es la que les mostraba ahí, pero ustedes pueden modificar algunas. Si yo digo tabla normal, aceptar, y dice bueno, tabla especial, editar la tabla, y están todas las vigas que ustedes tienen. Pero si no les gusta esa o le parece que faltan algunas, por ejemplo acá empieza de 40 por 40, ustedes le dicen aumentar, darle un más, y le dice viga de amarre con mayúscula de 30 por 30. Pues mi chica, 30 por 30. Entonces el ancho es de 30 y de la altura el ancho es de 30 y la altura es de 30. Entonces ahí queda. Y ustedes le podrían dar todas las dimensiones que quieran. Lo que pasa es que a lo mejor tengan que dar varias de 30 por 30. Ay, mi madre, se me borró B. Quedó grabada como C. Y es de... No, pero la de 30 por 30 yo la definí. 30 por 30. Acá está. De 30 por 30, y dice que por encima la armadura superior es de 2 número 6, de 6 milímetros, no es número 6, sino Fi 6 milímetros. Entonces ustedes deberían modificar esos diámetros, porque la norma no acepta que ustedes trabajen con 6 milímetros, tocaría de media en adelante. Y para modificar el diámetro de las varillas, ustedes tendrían que picar acá en este lapicito. Dice, a la armadura superior estaría en 2 de 6 y buscan 2 de media, por decir algo, y en la inferior 2 de media. La armadura de piel es una armadura que se le coloca en la parte intermedia de la viga, digamos. Si la viga es muy alta, si tiene más de 50 centímetros, en la mitad se le deben colocar unas varillas que se llama la armadura de piel. Entonces, en este caso, para la de 30 por 30 no hay necesidad de definir la armadura de piel, pero si ustedes tuvieran una viga bien alta, pues tendría que definirla. Y el estribo dice que es un estribo simple o doble. Simple es que es solo uno, doble es que habría 2 estribos rectangulares, y el diámetro no es de 6 milímetros sino de 3/8, y dice que cada 30. Pero por la norma colombiana le va a sacar errores, dice que la separación debería ser
15. Entonces la pone 15 centímetros y aceptar. Entonces vamos a decirle que ustedes van a colocar, bueno, ese tipo de vigas que ustedes colocaron. Entonces vamos a decirle que calcule. Ustedes podrían ponerse a detallar planos de una vez, pero lo primero que tienen que hacer es verificar que cumpla derivas, o si no, todo lo que ustedes hagan se pierde. Una posibilidad cuando dicen calcular, es dice calcular la obra, incluso la cimentación. Entonces ahí se tiran más tiempo, y cuando se tiene que entregar algo rápido, pues se trata de ahorrar tiempo. Dice calcular la obra sin dimensionar cimentación, y la otra es calcular la obra sin obtener el armado. Ustedes podrían, si quieren verificar que cumpla derivas, pues le dan calcular la obra sin hacer el armado, y entonces le calcula más rápido, porque no va a diseñar las vigas ni las columnas, y entonces va a hallar los resultados y ustedes miran si cumple derivas o no. Pena con ustedes, pues yo dije que de vez en cuando uno podía tomar agua. Bueno, esto no es agua. Ahí acabó. Entonces, ustedes encuentran acá, esto es una impresora y esto es un plotter. Entonces, esta impresora grande es para hacer planos y esta es para sacar listados. Entonces, los listados se ven en un capítulo que se llama distorsiones de pilares. Y en distorsiones de pilares dice situaciones persistentes o transitorias serían la carga muerta, carga viva, pero en situaciones sísmicas son las que interesan y tiene uno que hacer cumplir las derivas. Para un edificio de estos la deriva debería ser el 1%. Antes la norma decía que debía ser, la deriva sería el resultado de la raíz cuadrada del desplazamiento en X más al cuadrado más el desplazamiento en Y cuadrado, pero ahora yo no me acuerdo exactamente en qué parte, pero dice que con tal de que cumpla que en X y en Y sean menores del 1%, entonces estaría bien la cosa. Entonces estaría bien, porque el valor debería ser la altura sobre 100 para que dé el 1% de la altura. Y ustedes miran y todos están cumpliendo. No hay problema. Si ustedes quisieran ponerse económicos, podrían bajarle la dimensión a algunas columnas para que todas dieran del orden del 100. Pero entonces, listo, ya cumplió derivas, entonces podrían ustedes ponerlo a diseñar. ¿Sí? Entonces, en calcular, dice calcular la obra, incluso cimentación, pero en cimentación no le hemos dado las características del suelo. Entonces, en obra, datos generales, acá hay una zapatica dibujada. Y ustedes pican ahí, dice que cuál es la capacidad portante del suelo, dice 0.2 megapascales. El estudio de suelos debería decir cuánto es la capacidad portante del suelo. Puede ser más, puede ser menos. 0.2 es una buena resistencia y dice considerar las combinaciones con viento y con sismo. Aceptar. Y aceptar. Dice, es conveniente introducir acciones horizontales, esas son las del sismo. Entonces, calcular y calcular la obra, incluso cimentación. Entonces, ya por lo menos sabe que con los datos que ustedes le dieron para el terreno y para la zona de amenaza sísmica, está cumpliendo con las derivas. Entonces, ahora sí pueden ponerse a hacer planos. El problema de CIPE es que la cimentación la exagera bastante. Bueno, esta versión no. La 2018, yo tengo la 2018 legal, digamos. Y esa ya no pone unas zapatas tan grandes, pero la primera vez que compramos CIPE con Gonzalo, un ingeniero nos llevó allá para diseñar una casita de 2 pisos y era de un día para otro. Y era la primera vez que teníamos nosotros CIPE. Y dijimos, claro, le hicimos eso
por la tarde venga por sus planos, téngalo ahí, y el tipo pagó, y cuando llama como a la semana siguiente, uy, para una casita de 2 pisos, ¿por qué una zapata de 1,20 de altura? Y empezamos a revisar. Lo que pasa es que uno puede optimizar el refuerzo que le coloca a las columnas. En un momento dado le puede poner que en una columna necesita 2 varillas de pulgada, y entonces uno pues lo puede dejar así. Entonces si uno no revisa, lo deja así, y cuando mira, para que el anclaje de la varilla de pulgada cuadre, necesita como 80, 90 centímetros la zapata, y entonces la altura era grandísima. Entonces, para que no les salga zapatas tan grandes, ustedes tienen que disminuir el diámetro de las varillas de las columnas. Entonces fíjense que aquí sí se demora más por lo que está diseñando las columnas. Esto es para que ustedes más o menos miren cómo trabaja CIPE, pero hasta donde nosotros tendríamos que trabajar era hasta mirar que cumpla derivas. Hasta ahora va en la columna B2. El refuerzo lo pones otro grado. ¿Cómo? El refuerzo de las vigas, columnas. Sí, o sea, ustedes le dijeron calcular y él le está poniendo el refuerzo a las vigas y a las columnas. Y hace planos. Entonces ahorita los miramos. Pero fíjense que se está demorando muchísimo. Y ustedes al día siguiente son 2 millones. La ley establece más o menos cuánto se debería cobrar por un diseño estructural. En el diseño estructural a ustedes les dicen que tienen que entregar las cantidades de obra, el presupuesto y planos y la memoria. Y dicen que, pues, que haciendo todo eso, el diseño estructural debería valer el 5% del valor de la estructura. Entonces póngale que la estructura valga por metro cuadrado 400,000 pesos, pongamos 400,000 pesos por 500 metros cuadrados daría 20 millones, ¿no? ¿Cuánto dio a la brillita? 400 metros cuadrados por... ¿Qué? 400,000 pesos por 500 metros cuadrados. 200 millones. 200 millones. El 5% daría 10 millones. Entonces iríamos en 10 millones. Dice que si se hace el presupuesto, eso vale como el 30% de los 10 millones, entonces ya iríamos en 3 millones. Si se hace el análisis sísmico, también vale como el 30% más, ya iríamos como en 16 millones. Eso sube más o menos como a 23,000 pesos el metro cuadrado. 23,000 pesos por 500. ¿Sí? Entonces yo estoy multiplicando mal. Bueno, pero da 11 millones. Y acá entonces lo que pagan es los 500 metros cuadrados por 3,000 pesos. ¿Cuánto da? 1.500.000. Y entonces, por ahí hay una profesora del posgrado en la Nacional, Cabrita Keuchi, que dice que eso tiende a acabarse ese posgrado porque los estructurales no hacen plata si les pagan así.
porque uno en la especialización se puede tirar, si es en la nacional que es barata, perfectamente uno se tira unos 20 millones, 30 millones. Y a ese ritmo, cuando recupera, solo en matrículas y en gasticos así extras, entonces cuando recupera todo lo que invirtió uno para tener el título de especialista. Si usted se va a los Andes, eso le sale como a 45, como a 60 millones más la estadía, más, póngale que tienen 100 millones. Tendría que hacer como 80 cálculos para sacarle, y de ahí ya todo es ganancia. Pero mientras haces esos 80, todo supuestamente es a pérdida. Entonces cuando acaba, le escribe este mensajito y le dice que solo hay unos errores de cálculo. Dice la viga 5 del pórtico 5 tiene el siguiente error: hay comprobaciones que no se cumplen, en el otro hay comprobaciones que no se cumplen. Listo, entonces ustedes cierran esto y ustedes se van a los pisos, y hay una viga que está en rojo. Esa es la que tiene comprobaciones que no se cumplen. En vigas muros, entonces usted le dice en resultados, perdón, tenemos que estar en resultados. Vigas, muros, editar vigas. Y entonces ustedes miran la viga que estaba ya en rojo y le sale de una vez el refuerzo que ustedes les pedían. Dice que acaba 2 de 3/4 de longitud 5.35, 2 de 3/4 de 3.05, le saca todo y acá le está escribiendo cuántos flejes se van, y acá abajito dice que se van 78 flejes de 3/8 cada 6. Pero tienen estas bolitas rojas, dice ahí armadura de compresión inferior, quiere decir que la compresión abajo es muy grande y necesita armadura de compresión. Y ustedes miran y tiene 2 de pulgada y 2 de pulgada, necesita bastante refuerzo de pulgada y ustedes tendrían que pulirlo. Pero no es necesario que ustedes usen esas varillas tan corticas, ustedes le podrían decir que las unan. De todas maneras, en esta partecita de acá abajo, en esa figurita, con la línea roja se está indicando la cantidad de acero que se necesita, y con la línea verde lo que se le va colocando. Si ustedes de pronto van a cambiar algo, bueno, vamos a tomar esto. En esta, fíjense que no salieron las bolitas rojas porque esta no tiene problemas supuestamente. Sin embargo, el programa dibuja las varillas de acuerdo al diámetro. Las de media las dibuja en amarillo, las de 5/8 en ese morado, las de 3/4 en un ocre, las de pulgada las dibuja como en un gris tirando a negro. Pero fíjense que acá el gancho se lo está dibujando de 73 centímetros cuando el espesor de la viga dijeron que era de 35. Entonces ustedes tienen que cambiar eso. Ustedes pueden editar, acá dice para las armaduras longitudinales está activo esto, pero ustedes también pueden editar los flejes y tendrían estos dos. Dejemos que estos dos se miren y ustedes van a editar las armaduras longitudinales. Acá cuando ven este lápiz le dicen editar y ustedes pican en el gancho y dice que el gancho es de 23. Ustedes pueden decirle para que saque un gancho cortico, que eso tiene 2 centímetros, y le pone el mínimo que necesita la varilla de 5/8, que es de 29 centímetros. CIPE no le acepta 28 ni 27 para la de 5/8. Para la de media le acepta 23. Ustedes ahí dice 24, ustedes le pueden decir 1 centímetro y le pone 23. O sea que el gancho para la de media sería 23. Igual acá. ¿Esa longitud le saca de acuerdo a la norma? Sí. Pues eso es lo que dice ahí. Yo no me he puesto a comparar. Porque antes nosotros decíamos en los planos, la de media tiene 20, la de 5/8 tiene 25, la de 3/4 30. Es como los arquitectos que decían que si la viga tenía 6 metros,
le ponían varilla número 6, si tenía 7, varilla número 7. Entonces, ustedes pregunten y eso es cierto. Entonces, ustedes hacen esas modificaciones, acá no hay problema para eso, entonces esa viga estaría bien dibujada. Dice que si quiere grabar los cambios, sí, listo, sí. Y ahí graba los cambios. Pero ustedes, para mirar las columnas, dice editar y pican sobre alguna columna y le sale el cuadro de columnas. Dice, todas están en verde, o sea, ninguna tiene problema. Dice de 50 por 30 necesita 4 de media, 4 de media, 4 de media. Bueno, listo. Acá está en 5/8. Posiblemente si ustedes quisieran bajar porque por ejemplo acá va en 2 de 5/8, ustedes podrían seguir dejándole 2 de 5/8 a ver si no les saca error. Porque es muy raro que pase de 2 de 5/8 a 4 de media. Entonces mejor dejarle todas de 5/8. Y esta 4 de 5/8 y le dicen actualizar, pero entonces ya la puso en rojo. Cuando sale en rojo, ustedes pues acá le aparece qué columna es la que está analizando, A3, y acá aparece el dibujito en planta y le está marcando cuál es la columna que está revisando, la A3, y acá aparece en rojo y ustedes pican lo que está en rojo y aparecen algunas comprobaciones que se hacen. Por ejemplo, dice disposiciones relativas a la armadura NSR 10, título C, artículos 7, 6 y 7, 10. Entonces dice qué comprobaciones son las que realiza. Dice, en elementos a compresión, o sea, en columnas con espirales o estribos, la distancia entre barras no debe ser menor de, entonces, no debe ser de 4 centímetros y están 7.7 centímetros. Entonces, sí, está cumpliendo todo. Pero acá entonces ustedes le pueden decir que muestre solo las comprobaciones que no se cumplen. Y entonces dice criterios de diseño porciso. Entonces dice la dimensión menor de la columna no es esa la que está fallando porque todo esto está en verde, entonces ustedes empiezan a revisar. La que está en rojo es esta. Dice que el área de los estribos es de 213.9 milímetros cuadrados y tiene 241.88. ¿Sí? Entonces falta área de estribos. Sí, esto viene a ser 2.1 centímetros contra 2.4. Podrían decir que es muy pequeño el escache, pero en porcentaje ya empieza a ser grande. Entonces ustedes se salen y miran dónde es que está fallando. Pues no anoté yo cuál era los estribos, pero dice que es la columna A3, pero acá no sé si es que acá debe aparecer marcado en rojo. ¿Cómo hago para correr esto que se me vea un poquito más? Ya está fallando, es en el último piso. Entonces lo que está fallando en el último piso es que los estribos están muy pequeños, entonces ustedes pican acá y está el máximo de estribos. Entonces para poderle poner más estribos era que los tipos habían puesto 4 de media, 4 de media, 4 de media, y este quedó de 4 de 5/8, este 4 de media, actualizar. Y entonces ya, porque puso más estribos, si ustedes miran ahí, puso estribos en las varillas adicionales que tenía, y entonces cumple con el área de los estribos. ¿Y si logra cambiar el área del estribo? Bueno, pongámosle 2 de 5/8, acá 4 de 5/8, 2 de 5/8, 2 de 5/8, y el área, la varilla que sea de media.
actualizar el diámetro del fleje. Entonces también se puede ponerle flejes de media en la parte de arriba. Y ustedes miran así todas las columnas. Lo ideal es que no tuvieran columnas con varillas de pulgada, porque eso les va a crecer. Por ejemplo, este está con varilla de 3/4. Entonces ustedes podrían tratar de bajar de varilla de 5/8 para que las zapatas no le queden tan grandes. Entonces esto sería 2 de 5/8 también y 2 de 5/8. Este es el arranque, digamos, lo que va de la zapata hasta la placa de contrapiso, y generalmente no pone problemas por eso. Y acá estaría 5/8, acá sí ya empieza a poner problemas. De pronto 5/8 y 5/8. Y actualizar. Entonces ya tiene ahí un error y ustedes buscan cuál es el error. Dice armadura mínima y máxima. Dice el refuerzo de armadura longitudinal para elementos. Dice que se le colocaron 15.92 y debería tener 16. Entonces uno podría aceptar ese error, porque si uno no trabajara sino simplemente a punta de centímetros, 15.9 es más o menos igual a 16, lo podría uno tomar así. El siguiente dice estado límite: la separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria. Entonces ustedes miran que está cada 15 y le pueden cada 10 centímetros. Entonces ahí sigue sacando el error de los 16, pero ustedes pican. No, pero ahí ya le quitó el error. Porque no estaba ahí no estaba en la parte roja. Me paro a la parte roja y miro los errores. Y dice disposiciones relativas a las armaduras. Entonces le sigue sacando. Dice en elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre refuerzos transversales no debe ser menor de 4 milímetros. Y dice que tiene 10 milímetros. Esto a mí me parece que es un error, y a mí se me ha olvidado escribirles así. Lo que pasa es que no les puedo mandar este ejemplo, porque ellos detectan lo que es pirateado y lo que es con ya un amigo entonces que tiene la versión, igual como yo trabajo, él mandó una consulta, no esta, y le dijeron que la próxima vez que mandara una consulta le cancelaban la licencia porque estaba trabajando con un programa pirateado. Entonces es como delicada la cosa. Entonces pues uno no puede consultar todas las cosas. Criterio de diseño por sismo, lo mismo, vean, necesita 15.92 centímetros cuadrados y tiene 16. Siempre le va a sacar ese error, así uno le diga que lo acepte. Si ustedes quisieran quitar ese error, entonces podrían ponerle 4 de media, que da más de 4 de media da más de 2 de 5/8. No, 4 de media da 4 por 1, 27, y 2 de media daría 4 centímetros. No, sí debería quitarlo. Miremos qué error saca ahí. Pero dice disposición relativas a las armaduras, entonces ahí saca es lo de los flejes. No, 10 y 4 centímetros. Este es el error, porque está diciendo que la separación de los flejes, no, de los elementos a compresión, dice que es de 1 centímetro y debería ser mayor de 4. Y uno mira. Es que quedó uno porque, como no sirve el cero, pues no te puso 10 milímetros. Me ahorró la llamada así, a esta mujer. Sí, 10. Y el error, entonces, dice disposiciones relativas a las armaduras, pero
Sí, no me ahorró la llamada. Sigue con el mismo problema, porque si ustedes miran acá, pues la separación entre las varillas es más de 1 centímetro, eso sí no hay caso. No sé por qué está escribiendo que es de 10 milímetros. Ustedes podrían decir que use esta separación, esa disposición de estribos y actualizar, y sigue sacando ese error, porque dice que la separación sigue siendo la misma. Dice separación es de 10 milímetros y debería ser más de 40 milímetros, y no se explica uno por qué dice dice en elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre refuerzos transversales no debe ser menor de 10 milímetros, y entonces, pero no, sí, ahí está. Por ejemplo, dejémosle 5 milímetros. No. Y se le coloca 15, ¿no? Y viene por ahí. No, pero es que no puede ser, o sea, si uno pone flejes continuos, no, si los pone cada 5 centímetros no hay problema. El problema sería que uno los ponga más separados. Entonces no sé por qué está sacando ese error. Y no, sí, me toca escribirles, porque es que no está en eso, no puede ser que la separación entre flejes sea de 1 centímetro. Y no la está teniendo ahí la estamos dejando a mucho más. Está buena su observación, pero no, ya se cuadró y ya sigue diciendo que están a 1 centímetro y debería ser más de 4 centímetros. Y no, ahí está a 15 centímetros. Entonces, ese error está raro. Uno podría decir que lo acepta y puede repasar todas las columnas, y si todas las columnas estuvieran ya en verde, pues uno le puede decir que haga planos, pero para hacer planos tiene que haber revisado las vigas, todos los tramos de vigas, y al decirle que haga planos es con el plotter ahí, y ustedes le dicen qué tipo de planos quiere que haga. Entonces, le dicen más, dice despiece de pilares. Pues uno empieza por los planos de planta, en escala 1 a 50 podría ser, que ponga el resumen de la medición. Listo. Cuando ustedes dicen planos de planta, no le dibuja los ejes, las líneas de replanteo que nosotros metimos. Entonces, planos de replanteo. Entonces, cuando meten los planos de replanteo, sí le saca los ejes. Pero dice que debe dibujar los pilares en la posición. Bueno, los contornos, no todo estaría bien. Aceptar. Pero puede ponerlo que se los dé en DXF o en DWG. Cuando nosotros compramos el primer paquete de CIPECAD, cuando uno le decía que hiciera los planos en DXF, se tiraba mucho espacio en el disco, y entonces uno hacía un plano y no lo podía mandar por correo porque eso sería pesaba mucho el archivo y no se iba. Entonces tocaba hacerlos en DWG. Ahora es al revés, si uno los pone en DWG pesan mucho más que si los dibujaran en DXF, pero ustedes podrían dejarlo en DWG, esto en DWG. Pueden que dibuje los pórticos, despiece de pilares, plano de pórticos. El plano de pórticos es que dibuja las vigas con su despiece. Si lo que los pone que en escala 1 a 20, y eso se comería mucho espacio, mucho papel, entonces lo dejan en escala 1 a 50. Y acá es importante que ustedes escriban, que indiquen que tiene que hacer el despiece de armados y el resumen de la medición, que es un cuadro de cantidades de hierro que ahorita los van a ver y que es muy útil para el efecto de comprar el acero.
podrían hacer planos de despiece de pilares. Ese despiece de pilares todavía le falta mucho, yo prefiero hacer, bueno, digamos que haga el de despiece de pilares y ustedes lo ven, aceptar. Que haga el de cuadro de pilares, aceptar. Bueno, sería ese, y que todos los haga en DWG. Esta versión ya tiene la posibilidad de que haga todos los archivos en un solo plano, y eso lo va a preguntar, pero también todas tienen la posibilidad de ponerle un rótulo. Entonces acá hay un rótulo que trae los de Zipe y es un rectangulito que mide 16 centímetros por 5 y pico. Yo no me atrevo a ponerle el rótulo 1 y el rótulo 2 porque siempre me borra. Entonces, digamos que le dejemos el de rótulo 1. Atrevámonos, los que no sé. Aceptar y hace los planos. Ahí está haciendo los planos. Y uno puede decirle que le dé más o menos información en los planos. Generalmente, pues, a veces hubo en un pueblito acá cerquita que una alumna quedó de secretaria de obras y a mí me tocó diseñar una casa de un piso, y normalmente esas casas de un piso solo se dibujan detallitos, como la viga de amarre, como van las columnetas, y esa china me devolvió esos planos como 4 veces, que no, que tengo que despiezar de viga por viga, todo. Me tocó despiezarle las vigas de cimentación, las vigas de una plaquita arriba de tanques. No, eso sí yo creo que fue que ella se tiró la materia conmigo, entonces así van a ver muchos de ustedes a la... Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ah, no, todavía está dibujando. Pensé que se había salido. Y ahí están los planos hechos. Entonces, ustedes pueden decirle que vea detalle de todos los dibujos. Y ahí están los planitos hechos. Entonces, ustedes podrían mirar, por ejemplo, el de la cimentación. Entonces, en este que es el plano de planta, no tiene los ejes, aunque sí dice que esta es la viga de cimentación T33. Y en este que tiene los ejes, y ahí está la separación, 5 metros, 6 metros, no indica qué refuerzo va a tener. Entonces, yo lo que hago es copiar los ejes acá y los pego acá. Acá están los detalles de las vigas de cimentación. Dice que la viga CT23 tiene 60 por 40, tiene arriba 4 de 3 cuartos, abajo 3 de 5 octavos, y de armadura de piel serían 2 de media. O sea, ahí dice una de media, que es una acá y otra acá. Y están todas las vigas. El rótulo no está a la escala adecuada, toca subirle un poquito para que quede ocupando todo este espacio. Acá está la planta del segundo piso. Estas rayas indican en qué sentido está armada la placa, pero acá están, por ejemplo, las vigas. Acá está diciendo que la viga es de 30 por 35, pero realmente hace falta darle qué nombre tendría esa viga, que acá dice la viga 101 de 30 por 35. Entonces uno podría pensar que se necesitarían ambos planos, pero es posible configurar para que acá también escriba el número de la viga. Cuando empiezan a hacer los despieces de las vigas, entonces acá dice cuál es la viga, dice pórtico 1. En vez de decir viga 1, dice pórtico 1, y acá en planta está un poco lentejo esta cosa.
Ahí está marcado que ese es el pórtico 1. Entonces, el pórtico 1 corresponde a la viga que va de aquí hasta acá. Vamos a ver si para ahora. Y entonces la miran ustedes ahí, el pórtico 1 dice que lleva arriba 2 de 5 octavos, de longitud 3,55 y 3 de media de 2 metros. Traslapado acá con 2 de 5 octavos de 4,90, acá 2 de 5 octavos de 2,85, etcétera, etcétera. Pero hay una palabra o una nomenclatura, dice 2P1, acá dice 2P2, 3P6, etcétera, etcétera. El nombre P1 es el nombre de la varilla. Entonces, ese P1 se refiere a la posición 1. Y cuando ustedes van acá al cuadro de cantidades, dice que en el pórtico 1, acá no está el pórtico 1, pórtico 4, el pórtico 1 debe ser este, a lo mejor, sí. Entonces dice, el pórtico 1, dice que en la posición 1 hay 2 varillas de 5 octavos y dibuja la forma de la varilla. En la posición 2 hay 2 de 5 octavos de 4,90. Y entonces ese es un cuadrito que si esto mide 3,26 y 29, eso daría 3,55 de la longitud total. Y entonces acá está indicando cuál es la longitud total de esta varilla. Y como son 2, 3,55 por 2 da 710. Y entonces es una varilla de 5 octavos que pesa 1,55. Al multiplicar 7,10 por 1,55 les daría 11,1 el peso en kilos. Y ustedes acá finalmente le pueden decir cuánto es el desperdicio. Si es que ustedes van a figurar en obra, entonces toma un desperdicio del 10% y le halla la cantidad de acero que se va a gastar. Entonces ustedes pueden tener planos de todos los elementos. El que menos me cuadra es el de las columnas. El de las columnas es un cuadro así, por ejemplo, está dibujada esta columna y acaba la placa del segundo piso. Para la columna, esta es la columna ¿dónde está el nombre? Acá está el nombre. Esta es la columna B2. Entonces dibuja todas las columnas tramo por tramo. Y estas son las del segundo piso. Y entonces ese dibujo no me gusta mucho a mí, la verdad. Porque está traslapando todas las varillas en un solo punto. Llega acá, las corta y acá las traslapa. Y la norma colombiana nos recomienda que se hagan todos los traslapos en un solo punto. Entonces uno tiene que trabajarle un poquito al dibujo de las columnas. Me gusta más trabajar con este cuadro, que es el cuadro de columnas. Y dice, por ejemplo, la columna A1 y la C2 van del primer piso y el segundo piso, mueren ahí en el segundo piso, y le dice qué sección tiene. Entonces dice que tiene 1, 2, 3, 6 varillas de 5 octavos más 4 de media. Acá dice 6 de 5 octavos más 4 de media y le indica los flejes. Entonces uno podría, ahí sí, con un dibujante decirle, dibújeme las columnas y hacer ese despiece así un poquito manualmente. Esa sería entonces como las posibilidades que ustedes tienen de CIPE. Pues se puede profundizar un poquito más, pero ese sería lo que nosotros tendríamos que hacer. Vamos a hacer este pórtico. Bueno, la cimentación, faltó ver la cimentación, elementos de cimentación, editar. Entonces, por ejemplo, acá está con 60 centímetros
porque las varillas están de 5/8 de pulgada. Es posible que ustedes le puedan bajar a la altura, pueden intentarlo. Entonces en geometría le pueden decir que la altura no sea de 60 sino de 50, y vamos a comprobación y dice se cumplen todas las comprobaciones. Entonces podrían dejarla de 50, podrían decirle que no, que van a dejarla de 45, a ver si les cuadra 45, y podrían tener, como está de 3/4 cada 26, ustedes le podrían cambiar el diámetro de la varilla, le pueden decir que sea de 5/8 cada 20, por decir algo. Pues madre, es cierto, cada 20, y en este cada 20, de 5/8, cada 20, aceptar, y miran si les cumple. Dice hay comprobaciones que no se cumplen, y miran cuál es la comprobación que no se cumple. Dice espacio para anclar arranques de cimentación, entonces tiene que tener mínimo 38 centímetros y tiene 37, o sea le falta 1 centímetro. Entonces en geometría ustedes le dicen que la altura sea de 46, pues no es, pero para que lo dejen de 45, allá a lo que dice se cumplen todas las comprobaciones. Entonces esa sería la forma de trabajar con CIPE, y hasta acá fue el